Hoy vamos a sumergirnos en la increíble metamorfosis del sistema educativo español en los últimos 50 años. Uf, que no es poco tiempo. No, desde luego. Tenemos sobre la mesa un estudio muy detallado de Enrique Roca, Selección de indicadores educativos, que es saber como una radiografía de cómo España ha pasado de un retraso educativo bastante notable a la situación actual. Es un viaje fascinante, la verdad, porque estos indicadores no son solo cifras frías. Para nada. Cuentan una historia de cambio social, de cómo se ha democratizado el conocimiento y cómo eso ha remodelado el país. Totalmente. La misión es esa, entender la transformación con datos en la mano, y nos vamos a centrar en tres grandes bloques. Primero, la explosión de la escolarización. Que es la base de todo. Exacto. Segundo, qué tal rinden los alumnos en secundaria, que ahí hay luces y sombras. Y tercero, qué pasa cuando termina lo obligatorio, quién titula y quién, pues, se queda por el camino. Es la historia de cómo una sociedad decide, o no, invertir en su futuro. Pues a eso vamos. Y para empezar a desgranar esto, la pregunta es casi obvia. ¿Cuánta más gente hay hoy en las aulas que hace medio siglo? ¿Cómo fue esa primera gran ola? Pues fue una ola gigantesca. A ver, si miramos la educación obligatoria, que antes iba de los 5 a los 14 y ahora, bueno, de 6 a 16, el cambio es brutal. Dame cifras. En 1960, solo 3 de cada 4 niños estaban escolarizados. Para 1990 ya estábamos rozando el 90%. O sea, se puso la base. ¿Se puso la base? Sí. Ese fue el empujón para que leyes como la LOGSE, la del 90, pudieran extender la obligatoriedad hasta los 16 años, y que eso fuera una realidad, no solo un deseo en un papel. Entiendo, se aseguró el suelo. Pero a mí lo que me pareció realmente alucinante del informe es lo que ha pasado en la base de la pirámide, vamos, con los más pequeños. Ah, es que Los datos de infantil son de otro planeta. ahí es donde España se convierte en un caso de estudio. Pensemos en los niños de 3 a 5 años. En solo una década, del 90 al 2000, pasamos de tener a la mayoría en el cole a tenerlos a prácticamente a todos. Una escolarización plena, vamos. Casi plena. Pero lo más espectacular es lo que ha ocurrido con los niños de 2 años. A mediados de los 90, que un crío de esa edad fuera a una escuela infantil era una rareza, apenas 1 de cada 10. Ya. Hoy es la norma para casi 3 de cada 4. O sea, es un cambio social en menos de 30 años. Es que ese dato es tremendo. Implica un cambio en la conciliación, en la percepción del desarrollo. Pero si lo ponemos en el mapa, ¿dónde nos deja esto? Estamos en la media europea. Aquí viene la sorpresa. Estamos a la cabeza. Y con mucha diferencia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Las tasas de escolarización infantil en España son muy superiores a la media de la OCDE y de la Unión Europea. Para los menores de 3, superamos la media por 10 puntos. Y para los de 3 a 5, ese casi pleno del 97% está muy por encima del promedio. Vaya. Y esto no es casualidad, ¿eh? Refleja una apuesta política sostenida, desde distintos gobiernos, por la atención a la primera infancia. Se ha entendido que es la herramienta más potente para la equidad a largo plazo. O sea que hemos construido el edificio empezando muy bien por los cimientos. ¿Y qué pasa a medida que subimos? En esa edad crítica de los 17, cuando ya no es obligatorio y muchos se lo plantean, ¿se mantiene esa inercia? Se mantiene y se consolida. A principios de los 90, a los 17 años, poco más de 6 de cada 10 jóvenes seguían en clase. La mitad, prácticamente. Poco más. Hoy son más de 9 de cada 10. La idea de que hay que seguir estudiando ha pasado de ser una opción a ser, bueno, la norma social por defecto. El sistema ha conseguido retenerlos. Vale. El primer gran titular es claro. Las aulas están mucho más llenas. Pero aulas llenas no significa necesariamente, bueno, aulas donde se aprende mejor. El informe señala un reto persistente. La repetición de curso. Sigue siendo la gran asignatura pendiente. Sin duda, es una de las grandes sombras y uno de los debates más enquistados del sistema. Las cifras han sido históricamente altísimas. Hay un dato en el informe que te deja helada. A ver. A mediados de los 90, casi la mitad de los alumnos de 15 años había repetido al menos una vez. Un momento, ¿cómo? ¿Casi la mitad? Casi la mitad, el 43%. Eso es una barbaridad. Implica que el sistema asumía que 1 de cada 2 iba a fallar en algún momento. Exacto, era algo estructural. Y aunque ha mejorado, y hoy esa cifra bajando al 22%, sigue siendo un número extraordinariamente alto. ¿Cómo de alto en comparación? Porque a lo mejor el resto de países son parecidos. Ni de lejos.
Y aquí es donde vemos la magnitud del problema. Ese 22% de España choca frontalmente con el 2% del Reino Unido. El 2. El 2 o el 4% de Suecia. La media de la OCDE es del 9%. O sea, más del doble que la media de nuestro entorno. Justo. Hacemos repetir a un alumno más del doble de veces. Espera, eso no es una simple diferencia estadística. Suena a que tenemos una filosofía educativa completamente distinta, ¿no? Has dado en el clavo. Ese es el quid de la cuestión. ¿Creemos que repetir es útil? Históricamente, en España ha habido una cultura académica que ve la repetición como una señal de rigor, de exigencia. La lógica de, si no lo sabes, lo haces otra vez. Ya. Pero los datos de la propia PISA, la gran evaluación internacional, demuestran una y otra vez que es una medida carísima, muy poco eficaz para el aprendizaje y con un coste emocional y de estigma social altísimo. Ya. Ya que mencionas PISA, más allá de los titulares que vemos cada 3 años, ¿cuál es la tendencia a largo plazo? ¿Hemos mejorado? La historia que cuenta PISA a lo largo del tiempo es la de una convergencia, clara y sostenida. Cuando España empezó a participar, en los 2000, nuestras puntuaciones medias estaban siempre por debajo del promedio de la OCDE. Siempre por detrás. Sí, en lectura, matemáticas, ciencias, había una brecha. Pero evaluación tras evaluación, esa brecha se ha ido cerrando. Y en la última, la de 2022, los resultados de España están, por primera vez, prácticamente en la media de la OCDE en las 3 áreas. O sea que hemos alcanzado al pelotón. Es una noticia enorme, ¿no? Es una noticia muy importante, sí. ¿Y cuál es el ingrediente secreto? ¿Las leyes educativas, los profesores? Probablemente una combinación de todo. La propia universalización, tener a más gente en el sistema más tiempo, eleva el nivel. Pero también apunta a una profesionalización del cuerpo docente y a un enfoque lento pero constante en las competencias, a pesar de todo el ruido y el cambio de leyes. Demuestra que el retraso de los 70 está superado. Con datos comparables, sí. Hay otro dato de PISA en el informe que me pareció muy contraintuitivo y revelador sobre la equidad del sistema. Sí, es un dato fascinante que suele pasar desapercibido. Mide cuánto influye el colegio al que vas en tus resultados. O sea, hay mucha diferencia entre los coles buenos y los malos. Claro. En España, solo el 15% de la diferencia en las notas se explica por el centro. En la media de la OCDE, esa cifra se dispara al 32%. ¡Ostras! Es la mitad. Prácticamente. Esto sugiere que el sistema español es relativamente equitativo. Dicho de otro modo, tu código postal influye menos en tus resultados que en la mayoría de otros países. ¡Qué curioso! Pero esa equidad parece que no se traduce en que todo el mundo cruce la línea de meta. ¿Qué pasa con conseguir el título de la ESO? Ahí la evolución ha sido más irregular, con altibajos. La tasa de titulados pasó de casi el 74% en el 2000 a caer por debajo del 70% en los peores años de la crisis, para luego remontar hasta el 81,6% actual. Que es una buena mejora, pero Pero la foto completa nos dice que casi 1 de cada 5 alumnos no consigue el título a la edad que le corresponde. Y eso es un problema serio, porque ese título es la llave para poder seguir estudiando. y supongo que habrá grandes diferencias por territorios. Enormes. Es una de las grandes fracturas del sistema. Hay una brecha de más de 20 puntos entre la comunidad con mejores datos, que es el País Vasco, con casi el 87%, y la que tiene peores, Ceuta, con un 64%. Ese casi 20% que no titula nos lleva de cabeza a otro de los fantasmas de nuestro sistema, el abandono educativo temprano. ¿Hemos conseguido exorcizarlo? Es una historia de éxito espectacular, pero de un éxito incompleto. El punto de partida era un auténtico drama nacional. Sí. En 1992, el 40% de los jóvenes españoles había dejado los estudios con solo la ESO o ni eso. Era una sangría de talento. En 2023, esa cifra se ha desplomado hasta el 13,7%. Es una de las mejoras sociales más importantes de la España reciente. Pero ese 13,7, aunque es mucho mejor que un 40, sigue sonando alto. ¿Cómo estamos en comparación con Europa? Sigue siendo alto, sí. Estamos todavía por encima de la media de la Unión Europea, que está en el 9,5, y lejos del objetivo para 2030, que es bajar del 9. O sea que queda trabajo. Queda. El informe pone un ejemplo muy interesante. Portugal. Partían de cifras muy parecidas a las nuestras y ellos ya han conseguido bajar hasta el 8%. Fíjate, Demuestra que hay margen para seguir mejorando. me llamó muchísimo la atención una conexión que hace el informe. Hablamos de políticas, de millones, pero el estudio lo reduce a un factor muy personal, el nivel de estudios de la madre del alumno. ¿Hasta qué punto es fuerte ese vínculo? Es potentísimo.
Es, de hecho, una de las claves que mejor explican la desigualdad educativa que se hereda. Los datos de 2023 son demoledores. A ver, Entre los jóvenes cuya madre solo tenía estudios primarios, la tasa de abandono es del 34%, 1 de cada 3. En cambio, si la madre tiene estudios superiores, la tasa de abandono se hunde hasta solo un 2,4%. qué barbaridad. La brecha es abismal. Demuestra el efecto tractor que tiene la educación de una generación sobre la siguiente. Es el ascensor social en su máxima expresión. Y para los que sí siguen, para esa gran mayoría, ¿qué caminos eligen? ¿Bachillerato o formación profesional? En bachillerato, la tasa de titulación no ha parado de crecer, pasando de un 33% en 1990 a casi un 56% hoy. Pero aquí emerge un fenómeno muy llamativo. ¿Cuál? Una brecha de género enorme y creciente a favor de las mujeres. ¿Cómo de grande es esa brecha? Es muy significativa. El 63,5% de las chicas que empiezan el bachillerato lo terminan con éxito, frente a solo el 48,5% de los chicos. 15 puntos de diferencia. 15 puntos. Para que nos hagamos una idea, por cada 10 chicos que consiguen el título hay más de 13 chicas que lo hacen. Y eso tiene consecuencias directas en el acceso a la universidad. ¿Y en la formación profesional ocurre lo mismo? Pues curiosamente no. En la FP de grado medio, que también ha crecido mucho alcanzando a más del 26% de los jóvenes, hay una paridad de género casi perfecta. Ah, mira qué bien. Parece que es una vía que atrae y en la que tienen éxito chicos y chicas por igual. Entonces, si juntamos todas las piezas, más gente que termina la ESO, menos abandono, más titulados de bachillerato y FP, la consecuencia lógica es una explosión en la educación superior, ¿no? Exacto. Y aquí llegamos a una de las grandes historias de éxito, quizá la más contundente, del sistema educativo español. Si miramos a la población joven, de 25 a 34 años, el 52% tiene estudios superiores. Más de la mitad. Más de la mitad. Y esto es muy importante por dos razones. Primero, porque hemos pulverizado el objetivo que se marcó la Unión Europea para 2030, que era del 45%. Ya lo hemos pasado. Y segundo, porque nos sitúa por encima de la media de la UE y de países con economías potentísimas como Alemania o Italia. Es una transformación radical del capital humano del país en una sola generación. Si hacemos balance, el viaje es impresionante. Partimos de una escolarización casi universal, sobre todo en infantil, donde somos líderes. Líderes europeos, sí. Luego, en secundaria, vemos que el rendimiento medio ha convergido con la OCDE, aunque arrastramos problemas graves como esa tasa de repetición tan alta. Anacrónicamente alta. Y finalmente, damos un salto espectacular en educación superior, convirtiéndonos en un país con una de las poblaciones jóvenes más formadas de Europa. La narrativa global es la de un éxito notable. Se ha pasado de una situación de desventaja clara a cumplir los estándares internacionales en rendimiento y a superar la media en titulación superior. El progreso es innegable. Pero, lo bueno de un análisis como este es que los mismos datos que celebran el éxito también te señalan con un dedo acusador dónde están las grietas. Esa repetición, el abandono que aún persiste, las brechas territoriales. Para cerrar, me quedo con una reflexión que plantea el estudio. Los datos confirman lo que ya intuíamos. A más estudios, menos paro y mejores sueldos. El retorno de la inversión. Claro. Sin embargo, el informe revela una paradoja. La principal diferencia educativa de nuestra población adulta con la de otros países no está en la universidad, donde vamos sobrados, sino en los niveles intermedios, en la secundaria postobligatoria. Es una polarización curiosa. Somos muy buenos produciendo titulados superiores, pero tenemos una proporción de población con estudios medios, bachillerato o FP, más baja que nuestros vecinos. Hay como un hueco en el medio. Exacto. Y esa es la pregunta que queda flotando. Dado el éxito rotundo en masificar el acceso a la universidad, ¿qué políticas o cambios necesitamos para fortalecer ese escalón intermedio? Y sobre todo, para ofrecer más y mejores salidas a ese casi 20% de alumnos que a día de hoy ni siquiera consiguen la llave de la ESO para empezar ese camino.